una tragedia enlutó nuevamente a Estados Unidos. Síntesis. Desde los sábados y domingos. En el marco de Venezuela Decide 2012, Telesur Noticias presenta. Luego de su destacada cobertura al conflicto en Libia, Diego Marín se traslada a Venezuela para darle una revisión profunda a la libertad de expresión. Conozca a través de 5 entregas la realidad que vive la nación en torno a la autonomía informativa de los medios de comunicación. Destacadas personalidades de diversos sectores analizan y opinan sobre la libertad de expresión en Venezuela. En Telesur Noticias, esta semana. Ruta a la paz, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firman un acuerdo oficial para iniciar conversaciones que pongan fin al conflicto armado. ¿Por qué este acuerdo es diferente a los anteriores intentos? ¿Cuál será el panorama de la negociación en los próximos meses? El análisis al fondo de la noticia. El Partido Demócrata de Estados Unidos comienza la convención nacional que investirá a Barack Obama como candidato a la presidencia. That's right. ¿Qué presidente sirio acepta ayuda de la Cruz Roja Internacional para evaluar la situación de las víctimas del conflicto armado? Tiempo de noticias en Telesur, bienvenidos, bienvenidas, esta es la edición central. Un cordial saludo de parte de nuestro equipo. Comenzamos informando que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe de la FARC, Timo León Jiménez, oficializaron el inicio de los diálogos de paz para buscar el fin del conflicto armado. Desde el momento mismo del anuncio, múltiples han sido las reacciones. Miembros del Congreso colombiano, por ejemplo, piden no cometer los errores del pasado y evitar que el proceso fracase. El acuerdo lleva el nombre de Acuerdo General. Para los congresistas colombianos, en esta oportunidad tener una voluntad política real en el proceso será fundamental para lograr avances en el mismo y alcanzar el clamor de 44 millones de colombianos. Por eso un punto de la agenda es precisamente el fin del conflicto, es decir, lo que pasa cuando cesen definitivamente las acciones militares. En la patria socialista de José Martí. Voluntad también acogida por el máximo comandante de las FARC, quien expresó que llega a la mesa de negociación con la bandera de la justicia social. Con el cerrado apoyo de enormes muchedumbres, no pensamos en levantarnos de la mesa sin haber hecho realidad esas banderas. Además de dicha disposición política de las partes, los parlamentarios expresaron que el diálogo deberá ser concreto y expedito. Lo importante es que no perdamos el norte, que sea una negociación amplia, generosa por las partes y que sea corta. Yo creo que lo que pide el país es una negociación de 6, 8 meses. Otro aspecto que deberá tenerse en cuenta, según los congresistas, será la garantía de los guerrilleros de incorporarse a la vida social y política y que no ocurra lo mismo que en el gobierno de Belisario Betancur, donde se lograron acuerdos con las FARC, el EPL y el M-19 y que culminaron con el exterminio de la Unión Patriótica y el holocausto del Palacio de Justicia. Ese es un tema que tiene que mirarse con muchísimo cuidado, tanto desde este momento, por eso creo que se han tomado unas precauciones de hacer las negociaciones por fuera del territorio nacional, pero también una vez se acuerde, creo que el gobierno va a tener que brindar muchísima seguridad a las personas que se logren reinsertar a la sociedad. Finalmente, otro de los puntos, aseguran los analistas, es la concesión de territorios en el país, situación descartada por el mismo presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC, alias Timochenko, quien expresó que llega a la mesa de diálogos sin rencores y arrogancias. Milton Henao, Telesur, Bogotá, Colombia. Y precisamente el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, precisó los 5 puntos que serán abordados por su gobierno y por las FARC en los diálogos de paz. Santos afirmó que se trata de una fórmula integral cuyo propósito es alcanzar una paz estable, verdadera en Colombia. Veamos el primero de ellos, el desarrollo rural, con el cual se espera fijar posición sobre una gestión de riquezas de manera más equitativa.
El segundo aspecto trata sobre las garantías para el ejercicio de la política. El tercero, el fin mismo del conflicto armado, tal como lo indicaba el presidente Santos. El cuarto, el tema del narcotráfico. Y el quinto, un tema que se refiere a los derechos de las víctimas. En ese aspecto toma protagonismo la llamada Ley de Víctimas y el marco legal para la paz que se crea en Colombia desde hace aproximadamente año y medio. En este contexto, el fiscal general de Colombia expresó que los jueces deberán suspender las órdenes de arresto contra los representantes de las FARC que participarán en el proceso de diálogo. El presidente debe reconocerlos mediante un acto e inmediatamente los jueces tienen la obligación de suspender las órdenes de captura de esas personas, en muchos casos a solicitud de la Fiscalía General. Vamos a las reacciones de esta noticia. Vladimir Carrillo, nuestro corresponsal en Bogotá, está con nosotros. También Fabiola López nos acompaña desde La Habana, desde Cuba. Vladimir, un saludo. Son diversos los sectores que se han pronunciado durante esta jornada tras conocerse los anuncios del gobierno y las FARC. Háblanos de esas opiniones en torno al proceso de diálogo. Gracias, Rey. Un saludo para usted y para todos los televidentes de Telesur en América y el mundo. Como lo dice usted, efectivamente, poco a poco, con el paso de las horas, diversos sectores de la vida nacional han mostrado su complacencia luego del anuncio del presidente Juan Manuel Santos de iniciar estos diálogos que buscarán la paz. Este acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Hace pocos minutos la llamada bancada de Unidad Nacional, compuesta por los diferentes partidos de Colombia, partidos políticos de Colombia, hicieron su planteamiento y dieron un total apoyo a estas gestiones que a partir de hoy, con el anuncio del presidente, ya entran en su recta, en este camino que se marca con los anuncios del gobierno de hoy. También igualmente el director general de la policía hizo su anuncio y dijo que la institución dará todo el apoyo para que estos diálogos de paz se puedan hacer sin inconvenientes y que se llegue a esa paz, a ese puerto llamado paz que todos los colombianos están esperando. Pero además de esto, diversos sectores sociales, diversos sectores, organizaciones de derechos humanos han mostrado su complacencia y han brindado todo el apoyo al gobierno nacional para que este proceso que hoy se inicia pueda llegar a feliz término. Lo que podemos decir también aquí, el mismo defensor del pueblo, el recientemente posesionado defensor del pueblo, felicitó el anuncio sobre los procesos de paz y dijo que esto facilitaría sacar a la población del conflicto armado que vive esta nación suramericana desde hace más de 5 décadas. Como lo digo, sectores sociales, económicos y políticos han mostrado su aprobación y respaldo a este proceso de paz anunciado por el presidente Juan Manuel Santos, el único que ha puesto sus voces contrarias a lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos es el expresidente Álvaro Uribe, que dijo que el gobierno de Juan Manuel Santos le está entregando a las FARC el país. Estas declaraciones la hizo en el marco de un foro sobre paz que se realizaba en una de las universidades privadas de la ciudad de Bogotá, en donde fue abuchado por los alumnos diciéndole que deje trabajar al presidente Juan Manuel Santos y buscar así el camino a la paz. Eso es lo que podemos decir. Diferentes sectores se han manifestado, todos mostrando su aprobación y apoyo frente a este proceso de paz anunciado por el presidente Juan Manuel Santos, Rey. Brevemente, Vladimir, quiero preguntarte para finalizar este pase contigo. Bueno, revisábamos que uno de los 5 aspectos tiene que ver con el derecho a las víctimas. El presidente Santos lo decía, verdad, justicia y reparación. Las organizaciones sociales, quienes trabajan por el derecho a las víctimas precisamente para que se acabe con la impunidad en Colombia, que sabemos que es bastante extensa, en especial por la situación del paramilitarismo, ¿qué han dicho frente a ello? Bueno, mire, acá lo que han dicho las organizaciones de víctimas, no solamente ahora que se presentó este anuncio por parte del presidente Juan Manuel Santos, lo que han dicho es que definitivamente el conflicto colombiano tiene que servir y el fin del conflicto colombiano debe servir para que estos derechos vulnerados de miles de colombianos pues puedan en un momento dado satisfacerse. Organizaciones sociales han visto con buenos ojos y decían que la expedición de la ley de víctimas y restitución de tierra allana el camino para poder entrar a hacer estos diálogos con las FARC
y en un momento dado que sean garantizados sus derechos, esos derechos que fueron vulnerados a millones de víctimas en este país suramericano. También se puede decir desde acá, Tatiana, que han visto con muy buenos ojos el hecho de que entre uno de los 5 puntos se dice que se debe garantizar la oposición política y la oposición social. El mismo presidente, cuando lo anunció, dijo que no se podía seguir relacionando oposición políticas y armas. Organizaciones sociales, organizaciones de víctimas han visto, como ya dije, con muy buenos ojos y le dan todo el apoyo a estos diálogos anunciados al mediodía de hoy por parte del presidente Juan Manuel Santos. Ya lo decíamos, también desde La Habana, Cuba, nos acompaña nuestra corresponsal Fabiola López. Fabiola, también te saludamos. ¿Qué dijo el gobierno cubano en torno a todo lo que ha acontecido durante esta jornada sobre el proceso de diálogos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC? Un saludo, Rey, para ti, para la audiencia de Telesur. Bueno, aquí también en La Habana la noticia del día ha sido la comparecencia de prensa que dieron en el Palacio de las Convenciones en horas de la tarde los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que participaron en las conversaciones exploratorias previas ahora al diálogo de paz. En esta alocución que se le presentó al mundo desde aquí, desde La Habana, en un video que ofreció el comandante Timochenko y que dijo la posición de la FARC, los esperanzados que estaban, los optimistas que estaban y que se iban a presentar retos, pero que sabían que el camino era difícil y además que convocó a todo el pueblo de Colombia a involucrarse en este proceso de paz. No era solo un asunto del presidente de prensa que acaparó la atención acá de todos los corresponsales acreditados acá en La Habana. El gobierno cubano hizo una declaración que transmitió o publicó a través de correo electrónico para los corresponsales extranjeros, donde decía que respaldaba el diálogo y que mantendría sus buenos oficios. Acá el gobierno explicó que desde hacía aproximadamente un año, de manera discreta, a petición de las partes implicadas, había estado colaborando y apoyando estas negociaciones de paz y que lo hacía para ayudar a la búsqueda de una solución negociada a solicitud de ambas partes y sin inmiscuirse en las posiciones de ninguna de las dos partes. También dijo que el gobierno cubano estaba como garante de las deliberaciones y bueno, reiteró que iba a apoyar porque se sentía comprometido con el proceso de paz de Colombia y también que esto era muy importante y muy trascendente para América Latina y el Caribe. Rey. Fabiola, muchísimas gracias a ti y a Vladimir por el reporte de ambos. Hasta pronto. A propósito de esta noticia, revisamos otros hechos que están relacionados. Les hablamos de quienes participarán como acompañantes y como garantes. 4 países extranjeros van a hacerlo en el proceso de paz en Colombia. Noruega y Colombia van a actuar como anfitriones, mientras que Venezuela y Chile asumirán la función de acompañantes del diálogo. Oslo, la capital de Noruega, acogerá las conversaciones de paz durante la primera quincena de octubre. Posteriormente, el proceso se mudará a La Habana, en Cuba. Esta ciudad sirvió como escenario para la primera etapa de acercamiento entre las partes en conflicto. Venezuela y Chile participarán en calidad de acompañantes, aunque las rondas de conversaciones no llegaran a sus territorios. Los mandatarios Hugo Chávez y Sebastián Piñera se comprometieron a brindar la colaboración necesaria para garantizar el éxito de estas negociaciones. Y Chile designó al embajador Milenko Skopnik para colaborar en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. El diplomático acompañará a las FARC y al gobierno colombiano en los diálogos que buscan poner fin al conflicto armado. El gobierno chileno expresó su respaldo y solidaridad al proceso de paz. El embajador Skopnik ya se había reunido con ambas partes para obtener información sobre los elementos del acuerdo general. Aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para que las conversaciones culminen con éxito. Les hablamos ahora de otras noticias. En Venezuela siguen las investigaciones ante un hecho sin precedentes. Se presume que el pasado 28 de agosto un camarógrafo del canal privado Globovisión disparó contra un grupo de campesinos en una unidad de producción social del estado de Aragua e hirió a una persona. Nuestro corresponsal Jordán Rodríguez nos amplía la información.
Aún convaleciente, Rafael Cañizales, de 34 años, nos cuenta qué sucedió el 28 de agosto cuando un equipo de prensa identificado como miembros del canal privado de televisión Globovisión entraron violando la cerca de seguridad de la unidad de producción social Paula Correa. Vimos unos señores de Globovisión grabando dentro del área de trabajo y nosotros dijimos que se salieran y ellos se fueron. Cuando están arriba en la autopista, yo agarro el teléfono para llamar mayor y fue cuando empezaron a disparar y una de las balas alcanzó mi cuello. Estos son los campos de la unidad de producción social, 44.000 hectáreas donde 140 campesinos trabajan con apoyo del Estado. El equipo de prensa de Globovisión habría llegado hasta acá para grabar el fracaso de la misma, algo que según los campesinos también es falso. Aquí vemos 7 casas de cultivo y ahorita tenemos 4 casas sembradas, vemos 3 de pimentón y una de tomate y hay 3 en proceso que no todas las casas pueden estar sembradas al mismo tiempo, sino todo es por un ciclo. El hecho ocurrió 2 días antes de la visita al sector del candidato opositor Enrique Capriles, algo que para los trabajadores da mucho que pensar. Y el que quiera venir, yo los invito que vengan, porque eso es mentira, como dicen el majunche ese, que aquí no, que ustedes, que están por la miseria, que se están muriendo de hambre, que lo tienen como unos perros, porque así no están gritando cuando le dieron el plomazo a mi compañero. En Globovisión dicen estar a la orden de los órganos de investigación, pero aseguran que desconocen el paradero del camarógrafo Frank Robert Tolosa Torres, quien se encuentra evadido. Ya vimos al vicepresidente de la República y al ministro entrometiéndose en la investigación y yo creo que esta persona razonablemente está temiendo que el Poder Ejecutivo Nacional haga presiones e interferencias indebidas en el juicio y tal vez pues sus abogados quieren asegurarse de que están dadas las condiciones para realizar un juicio justo. Trabajadores del canal privado Globovisión exigen respeto y califican el hecho como un acto de persecución política por ser un medio totalmente identificado con la oposición venezolana. Este martes introdujeron ante la Fiscalía un recurso para exigir una investigación imparcial. Jordán Rodríguez, Telesur Caracas. Momento de la primera pausa en la edición central de Telesur Noticias. Al regreso. En medio de protestas, el Partido Demócrata de Estados Unidos comienza su convención nacional para investir a Barack Obama como candidato a la presidencia para las próximas elecciones del 6 de noviembre. Detalles de esto al regreso. Siga con nosotros. Miles de personas se manifestaron contra el regreso de Zelaya al país. Que no ha habido golpes contra ningún manifestante. Enseñar a la población que aquí no ha habido golpe de Estado, que aquí hemos hecho una sucesión constitucional. Un grupo de militares irrumpe en la residencia presidencial y expulsa del país a Manuel Zelaya. Nuestro cometido es que regrese Zelaya y que venga la constituyente. Golpes de Estado nunca jamás. ¿Quién te lo hubiese contado? Ellos son documentales. Todo el sistema está basado en que la gente cada vez consuma más y de forma más creciente. Esta lucha continúa hasta que se apague el sol. Muchos vienen y saben que no va a ser fácil. Tenemos la casa amenazada. Nosotros queremos así nomás, en la calle. Que usted podrá ver en exclusiva a través de nuestra pantalla. Efectivamente, les blessés arrivaient par dizaines, vraiment par dizaines. Producciones audiovisuales con contenido de gran interés para nuestros pueblos. La desgracia nacional ha sido obra de grupos empresariales. Mis ganas de trabajar me ayudaron también a correr muy fuerte por el desierto. Nos estamos organizando para transformar el país. Documentales, todos los sábados y domingos. En Telesur, la señal informativa de América Latina, le ofrecemos cada media hora información precisa y oportuna. Construimos una agenda propia con información veraz al servicio de nuestros pueblos. Noticias Telesur, 100% información, periodismo de verdad, Telesur.
la señal informativa de América Latina. Pacientes peruanos se reunieron para analizar el tema de los servicios de salud en ese país. La situación se ha agravado por la huelga de los médicos del Seguro Social. Veamos. Una vez más, Jacqueline sale del hospital del Seguro Social sin haber conseguido una cita médica para ella y sus 2 hijos. Ellos padecen de hemofilia, enfermedad que requiere de tratamiento y medicina permanente. Ellos no pueden pasar 2 días sin el coagulante. Entonces tienen que estar con su coagulante, si no comienzan sus hemorragias, ¿no? Es un riesgo que tengan hemorragias, pueden tener hemorragias en cualquier parte del cuerpo, en el sistema nervioso central, en el cerebro, en la columna o en los músculos, y que después se vuelven pseudotumores y pueden causar amputaciones. Esta es la realidad de muchos otros pacientes que se ven postergados como consecuencia de la huelga médica que se extendió a 29 días. Según el gremio médico, en lo que va de la huelga se han cancelado citas perjudicando a más de 500.000 de pacientes. Venimos a la cita, no nos atienden. Nos programan que todavía para el próximo mes, para 2 meses. Ahorita me acaban de programar para noviembre. No hay cupos. Dicen, bueno, espere que ya vamos a arreglar y todo eso. Así no se puede. Mi niña se tiene que atender, ya son 3 consultas que no la pueden atender. Ella necesita un tratamiento para que pueda ella mejorar. Esta huelga y otros factores llevaron a que muchos usuarios de los servicios de salud del país se unieran en la denominada Red Peruana de Pacientes, donde analizan y debaten la crisis del sector salud por la que según ellos atraviesa el Perú. El trato es inhumano en muchos de los establecimientos de salud, el trato es totalmente inhumano, no existen las condiciones de infraestructura y que nos permitan realmente una atención como se debe. Hay falta de acceso a medicamentos, es decir, la interrupción de medicamentos o los desabastecimientos constantes en todos los centros de salud, tanto del Estado, Fuerzas Armadas, policiales, salud, etcétera, es constante. En esta asamblea, los pacientes que llegaron a la capital peruana provenientes de todo el país elaboraron una agenda que presentarán al Ministerio de Salud y al Congreso de la República. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú. Y ya se lo adelantábamos, en Estados Unidos comenzó la convención demócrata que investirá a Barack Obama como candidato a la presidencia. En Carolina del Norte están nuestras enviadas especiales Aiza García al interior de la convención, Aurora Samperio a las afueras, siguiendo muy de cerca las protestas. Aurora, vamos a comenzar contigo, Aiza, te reitero el saludo porque hemos estado conversando a lo largo de estos días, una vez que también tuvieron la oportunidad de cubrir la convención republicana. Aiza, vemos que en la agenda de esta noche hay un alto protagonismo latino. ¿Quiénes son y por qué están allí? Hola Rey, hola Tatiana, muy buenas noches para ustedes y para toda la teleaudiencia de Telesur que nos ve y nos escucha. Pues por fin llegó el turno de los demócratas para realizar su convención nacional que se celebrará desde hoy hasta el jueves aquí en Charlotte, una ciudad del sureste de Estados Unidos y que pertenece al estado de Carolina del Norte. El jueves en otro estadio, el Bank of America, el presidente Barack Obama será ungido oficialmente como su candidato a la Casa Blanca en la elección presidencial del 6 de noviembre. Se espera para ese día una participación de más de 65.000 visitantes, entre ellos 15.000 periodistas. Pero esta noche, ante 5.964 delegados del Partido Demócrata, el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, de origen mexicano, abrió oficialmente la convención aquí en este estadio, el Time Warner Cable Arena, que tiene capacidad para 15.000 personas. Él habló justamente de la diversidad que se ve aquí en esta convención. Hay personas de origen latino, hay mujeres, hay personas de origen afroamericano. Dijo que
justo una de las fortalezas de los demócratas es justamente que tienen esa diversidad en su partido, mientras que la fortaleza de Mitt Romney, el republicano, era que en su convención había muchos blancos, digamos que era una convención casi al 100% de personas blancas. Las encuestas están dando a Obama, al presidente Obama, una ventaja de 30 puntos por encima de Romney en cuanto al voto latino. El voto latino es muy importante en Estados Unidos. Ahora mismo hay 50 millones de hispanos y cada mes se suman al mapa electoral 50.000 electores latinos. De ahí la importancia que le dan aquí los demócratas a los latinos. Rey, están cortejando muy fuertemente el voto latino. De ahí que hoy tendremos a varios oradores de origen latino. Como ya te decía, lo inauguró esta convención el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa. Muy bien, Aisa, muchísimas gracias. Aurora, nos quedamos contigo. Has estado siguiendo muy de cerca las movilizaciones. Cuéntanos justamente sobre lo que hablaba Aisa, este voto latino. ¿Qué dicen los manifestantes, quienes protestan ya desde hace varios días, incluso antes de comenzar de manera oficial esta convención demócrata a las afueras, allí en Charlotte? Sí, buenas noches, Rey, Tatiana. Efectivamente, el tema migratorio no le quita el dedo del renglón de esta convención que ya oficialmente dio su inauguración el día de hoy. Esto lo hemos estado viendo desde el domingo y lo seguiremos viendo durante el resto de la semana. A pesar de que estas 30 organizaciones que están siguiendo muy de cerca qué es lo que pasa allá adentro en la Convención Demócrata, no están todavía satisfechos de lo que se pueda hacer. Y es que este partido ha aprobado una plataforma política que posteriormente se convierte en un plan de gobierno sobre el tema migratorio, pero para ellos esto todavía no es suficiente. Debe ser el Partido Demócrata más agresivo en contra de las políticas que los republicanos han estado lanzando, como la ley SB 1070, que los republicanos opinan de que eso debería ser una ley a nivel nacional. Sobre la protesta del día de hoy, fue en base al tema migratorio y fue muy interesante porque viajamos a 30-40 minutos desde aquí, donde se está desarrollando la convención, y logramos introducirnos a un salón comunal de una iglesia en donde allí se estaba planificando esta protesta. Entre esos grupos habían 40 jóvenes que están viajando desde Phoenix, Arizona, en un bus que han titulado Sin Papeles y Sin Miedo. Ellos son personas indocumentadas que están atravesando todo el país, desafiando la ley, porque en cualquier momento pueden ser detenidos por la policía y pueden incluso enfrentar un tema de deportación. Pero ellos se atrevieron a realizar este viaje, nos subimos al bus con ellos y viajamos hasta aquí, a las afueras del Times Arena, donde se encuentra mi compañera Isa y donde está llevando a cabo la convención. Y ahí realizaron un acto de desobediencia. A ellos no les importaba enfrentar los cargos que pudieran tener al momento de ser encarcelados, porque la policía aquí está muy estricta, pero ellos querían gritar muy fuerte de que es necesario el tema migratorio, que ya no más deportaciones como lo ha hecho el presidente Barack Obama a lo largo de estos 4 años, que es una cifra sin precedentes. Más de 1 millón de personas han sido devueltas a sus países de origen. Esto no se había visto nunca antes, pero más sin embargo, esta población todavía sigue creyendo que el Partido Demócrata puede hacer algo por esa reforma migratoria, más que el Partido Republicano, compañeros. Aurora, ya brevemente para finalizar, ¿qué se espera para mañana en materia de movilizaciones? ¿Qué información has logrado recabar al respecto? Efectivamente, mira, todavía nos falta conocer los grupos que están en contra de la guerra, las organizaciones que están a favor de los derechos humanos de las mujeres, que están pidiendo que el aborto sea un procedimiento legal, que incluso las mujeres puedan tener libremente acceso a la planificación familiar. Entonces nos falta todavía analizar varios temas que se van a ir desarrollando la semana y que son organizaciones que han viajado hasta acá y que las estaremos viendo en las calles, porque es el único modo donde ellos tienen ahorita para expresarse y decírselo al Partido Demócrata. Rey, Tatiana. Aurora, muchísimas gracias. Esperamos por tu informe para más adelante, el servicio informativo de Telesur Noticias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a proseguir con otras informaciones que tienen que ver con América. Enrique Peña Nieto, el presidente electo de México, presentó su equipo de transición. Se trata de un grupo de 46 personas que incluye a polémicas figuras de la política local. En tanto, la izquierda, que se consolida como segunda fuerza en ese país, conformó un frente legislativo y prometió ser una oposición aguerrida. 4 días después de ser declarado presidente electo, Enrique Peña Nieto presentó un nutrido equipo de transición que dijo recabará información de aquí al 1 de diciembre. Asignando distintas tareas a mujeres y hombres que tienen una amplia experiencia tanto en el servicio público y en ámbitos también privados.
Entre las 46 personas designadas hubo figuras polémicas como Rosario Robles, quien fue jefa de gobierno de la capital y la única mujer que presidió el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, de centro izquierda. Pues que hay que ver hacia adelante, que tenemos que ver hacia México. Mi preocupación es México. La verdad no me detengo en pequeñeces. Frente a la sede de la conferencia, un grupo de personas repudió al mandatario electo. En tanto, los partidos del Trabajo, Movimiento Progresista y PRD crearon un frente legislativo que prometió ser oposición aguerrida en las cámaras de diputados y de senadores. La decisión que hemos tomado es la unidad de las izquierdas, mantenernos unidos frente a este escenario político tan complejo. Estamos en contra de la profundización de las reformas neoliberales que se traducen en reforma laboral, en entrega del petróleo, en entrega de la electricidad, en pérdida de soberanía. Este bloque, segunda fuerza política después de las pasadas elecciones, aseguró también que respaldará las acciones de Andrés Manuel López Obrador, ex candidato a la presidencia. Y el líder de las izquierdas anunciará sus planes el próximo domingo, durante una concentración que se realizará en el Zócalo de esta capital. Paula Mónaco Felipe, Telesur, Ciudad de México. Al menos 6 heridos y 1000 damnificados. Ese es el saldo que dejó un voraz incendio en varias favelas en la ciudad de Sao Paulo, al sureste de Brasil. Las autoridades brasileñas informaron que más de 200 casas resultaron afectadas por las llamas. Hasta ahora no se ha determinado las causas que provocaron el accidente, aunque versiones atribuyen el hecho al precario cableado eléctrico. En lo que va de año, 32 incendios se han registrado en Sao Paulo, lo que ha desencadenado protestas en la ciudad. Veamos ahora qué sucede en el resto del mundo. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, agradeció el apoyo brindado por la Cruz Roja Internacional durante la visita del organismo al país árabe. La Cruz Roja Internacional confirmó trabajar en Siria de forma neutral y lejos de influencias políticas externas. Insiste en ayudar a los damnificados sirios, contando con el apoyo de las autoridades del país. La organización está pensando en poder aumentar la ayuda humanitaria por la situación del conflicto en este momento, es como mejorar lo que tiene que ver con el tema del acceso a las personas que más lo necesitan, juntamente con la Media Luna Árabe Roja, que es la organización humanitaria en sí. Además de la cooperación del Estado, las organizaciones humanitarias en el país colaboran con la Cruz Roja Internacional, un esfuerzo que busca atenuar el sufrimiento de los desplazados internos a raíz de la violencia. A partir del principio del mes en curso, hemos distribuido más de 300.000 cestas alimentarias de 50 kilogramos cada una, que fueron recibidas por 1,5 millones de sirios desplazados hacia zonas seguras, hecho que logramos en cooperación con el gobierno. La solidaridad entre los sirios es otro factor clave para superar los efectos de la violencia. Organizaciones sociales prestan ayuda a los niños enfermos, haciendo frente a las sanciones económicas que únicamente perjudican al pueblo. Los países del Golfo Arábigo, con su apoyo a los armados, robaron la sonrisa de nuestros niños, pero con nuestra firmeza y solidaridad les devolveremos la sonrisa y construiremos el futuro de nuestro país a desgana de ellos, y por mucho que nos impongan sanciones y presiones. Mientras los mismos países que alegan defender al pueblo sirio no dejan de armar y financiar a los armados que derraman la sangre siria, actos que obstaculizan los intentos de mejorar la situación humanitaria en el país. Hisham Wanous, Telesur, Damasco, Siria. Continúa la violencia en Somalia. El grupo irregular islámico Al-Shabaab atacó a un campamento militar del gobierno en la región de Afgoye, al sur del país. Estos hombres fuertemente armados sorprendieron a los integrantes de la fuerza pública, quienes lograron repeler el ataque sin pérdidas humanas que lamentar, según informaron a la prensa. Los enfrentamientos entre ambos mandos se intensificaron a raíz de que la Unión Africana y el ejército tomaran Afgoye en mayo pasado. Esta región es clave para el objetivo de Al-Shabaab de avanzar hacia Kismayo, importante ciudad portuaria al sur de la nación africana.
Por otra parte, parlamentarios taiwaneses visitan la disputada isla de Taiping, al sur de China. Los funcionarios observarán las maniobras militares que realizará la Guardia Costera hasta este miércoles 5 de septiembre. Con la visita de los legisladores, el gobierno de Taiwán señaló que busca reafirmar su posesión sobre la isla de Taiping. Los ejercicios militares en esta zona incrementan la tensión en los archipiélagos del mar de China Meridional, disputados por Taiwán, China y países del sudeste asiático. La isla de Taiping se encuentra a unos 1.600 kilómetros al suroeste de la ciudad de Kaohsiung, ubicada en el sur de Taiwán. Con una superficie de 3 hectáreas, es la cuarta isla más grande del archipiélago de las Spratly. Se encuentra ocupada por Vietnam desde 1974. Taiping posee una gran biodiversidad marina y es rica en otros recursos naturales, lo cual eleva los reclamos en la región. Y por último, le informo que los gobiernos de India y China retomaron los acuerdos en cooperación militar suspendidos hace 2 años, pese a la crisis entre ambas naciones por la disputa del mar meridional de China. Los ministros exteriores de India y China acordaron intercambios oficiales de alto nivel, además de efectuar ejercicios marítimos conjuntos de rescate y reforzar las operaciones contra la piratería en el litoral de Somalia, que amenaza al transporte marítimo. Desde 1962, ambos países mantienen disputas territoriales y su competencia por el liderazgo en el extenso continente. Finaliza nuestro recorrido por otras partes del mundo, pero vamos a ver qué nos depara en materia informativa el Orbe, mañana 5 de septiembre de 2012. Estamos muy pendientes de los demócratas porque el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se pronunciará ante la convención del Partido Demócrata para respaldar la reelección del actual mandatario Barack Obama. En Perú inicia la huelga nacional indefinida del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en reclamo por aumentos salariales. Y estudiantes colombianos marchan en varias ciudades del país para recordarle al gobierno que las reformas no han logrado la excelencia en la educación superior. Momento de ver qué sucede en el mundo en materia de economía. Nuestra compañera Doricel Blanco ya está lista. Lista para actualizarnos. Adelante, Doricel. Buenas noches, Tatiana y Rey, y a toda la teleaudiencia de Telesur. Comenzamos las informaciones económicas en Venezuela, donde la variación intermensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el mes de agosto se ubicó en 1.1%. De acuerdo al Banco Central de Venezuela, la cifra está por debajo de la media para el mes de agosto de los últimos años. En agosto del 2011, el índice de precios al consumidor estuvo en 2.2%. En el mismo mes, en el 2010, se ubicó en 1.6%, al igual que en el año 2007. Entre enero y agosto del 2012, el índice de precios se situó en 1.2%. En cuanto a la variación acumulada en los primeros 8 meses del año, fue de 9.8% frente al 18.6% en el mismo periodo del 2011, y es una forma de ver esta disminución. Para medir el índice de precios al consumidor, las autoridades supervisan más de 370.000 precios de distintos rubros y evalúan a diario unos 27.000 establecimientos en toda Venezuela. Entre enero y agosto es 1,2. Esto es importante. Estamos en un rango de 1,2 moviéndonos en el índice mensual. Si esto permaneciera así, indudablemente que al cierre del ejercicio fiscal vamos a estar muy por debajo, o pudiésemos estar, mejor dicho, muy por debajo de la meta inflacionaria fijada en el presupuesto nacional, que como ustedes saben, vamos a recordarle, está entre 20 y 22%. Y pasamos a Asia. Las principales economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se reúnen en la ciudad portuaria de Vladivostok, al este de Rusia. Los países de la APEC tratarán de potenciar el flujo comercial y la cooperación económica mutua. Con una eurozona azotada por la crisis de deuda, Rusia, que tiene más del 70% de su territorio en Asia, aprovechará el encuentro para promover su estrategia de mirando hacia el este y así tratar de crear un extenso mercado para sus exportaciones de materias primas, en especial gas y petróleo. El país anfitrión ha inyectado $21.000 millones en su costa oriental para atraer a los inversores y turistas asiáticos.
Y ahora continuamos nuestro análisis de la crisis europea, pero en Portugal, que está solicitando a una inclemente troika mayor flexibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones con los acreedores. Los partidos políticos de las fuerzas de izquierda en Portugal expusieron a los delegados del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, conocida como la Troika, que la economía lusa atraviesa por un estado crítico superior incluso a las previsiones de las autoridades. Portugal cuenta con una recesión del 3% y una cifra de desempleo superior al 15%. Y pese a las exigentes medidas de autoridad impuestas por los prestamistas para los 78.000 millones de euros de ayuda internacional, las autoridades creen que Portugal no podrá cumplir a cabalidad sus compromisos. Y por si fuera poco, ahora la Troika le exige a Grecia una profunda flexibilización del mercado laboral. La misión, conformada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, ha recomendado la reducción de las cotizaciones laborales y que la jornada de trabajo se extienda a 6 días. Adicionalmente, pidieron reducir el descanso mínimo entre turnos a 11 horas y recortar la mitad de las indemnizaciones por despido. Recordemos que desde la aplicación de los ajustes, el desempleo en Grecia se ha disparado. En mayo se ubicó en el 23.1%, situación que afecta con mayor énfasis a los jóvenes, donde la tasa de desocupación alcanza el 59.9%. Así que estas son las nuevas exigencias que le está haciendo la Troika a Grecia, y es más de lo que van a enfrentar sus ciudadanos. Y con esta información concluimos nuestra sección de economía, pero Rey y Tatiana nos tienen mucho más. Mucho más, Doricel, eso será después de la pausa en la edición central de Telesur Noticias. Al regreso analizamos por qué el acuerdo de diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC es diferente a anteriores intentos. Eso será al fondo de la noticia con Tatiana Pérez. Venezuela vive un momento crucial de su historia. Elecciones presidenciales 2012. Siga paso a paso la actividad de la campaña electoral, los candidatos, el árbitro, el pueblo. Viva por Telesur la más completa cobertura periodística del proceso comicial. Usted nos acompaña. Venezuela decide. En Sala A, Laura, una película brasileña acerca del drama de una actriz desempleada. La Sirga, la historia de una joven colombiana que huye de la violencia. Un documental mexicano relaciona una ciudad con su música. Tijuana, los sonidos del norte. El joven director Boris Peters Leal hace un homenaje a la vejez de su abuela en Leontina. Sí, siempre digo yo seré brava como el león. A tus espaldas, un filme ecuatoriano que retrata los altibajos de la sociedad quiteña. Jorge Chicaiza Cisneros, así me bautizaron. Solo, por Sala A. Este sábado, en Sala A. ¿Sabes cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos de nuestra América Latina? ¿Tienes idea de por qué los productos que usas a diario se vuelven inservibles luego de un tiempo? ¿Quieres saber de qué forma la ciencia puede mejorar tu vida y la de millones de personas? Entérate de esto y más en Atomum, el informativo científico y tecnológico con la conducción de Dani Pérez. El lado humano de la tecnología. La ciencia al servicio de los pueblos. Atomum. Todos los lunes. Ellos son documentalistas. A través del lente de sus cámaras, logran capturar profundas historias. Todo el sistema está basado en que la gente cada vez consuma más y de forma más creciente. Esta lucha continúa hasta que se apague el sol. Muchos vienen y saben que no va a ser fácil. Tenemos la casa amenazada. Y nosotros queremos así nomás, en la calle. Que usted podrá ver en exclusiva a través de nuestra pantalla. Effectivement, les blessés arrivaient par dizaines, vraiment par dizaines. Producciones audiovisuales con contenido de gran interés para nuestros pueblos.
La desgracia nacional ha sido obra de grupos empresariales. Mis ganas de trabajar me ayudaron también a correr muy fuerte por el desierto. Nos estamos organizando para transformar el país. Documentales, todos los sábados y domingos. Ahorita estamos desamparados, no hay autoridades. El país quedó sin posibilidad de tener otra versión de lo que pasaba. El presidente Correa llama a las 9 de la noche y ordena el ataque a un hospital. Tuvo que ser evacuado hasta un hospital de las inmediaciones. Desde allí comentó. Acontecimientos, contados por quienes tienen arraigada la historia en su memoria. Secuestrada 3 a 4 meses. Estamos amenazados. Investigaciones realizadas por periodistas comprometidos con la verdad. ¡Brilló la verdad! ¡Brilló la justicia! Interrogantes, que usted a través de 25 minutos podrá develar. Why are you here? Necesitamos una respuesta ya. ¿Quién ordenó el disparo? Reportajes Telesur. Todos los miércoles. Este 6 de septiembre, Telesur le invita a participar en nuestro foro web. Conversa en directo con Pablo Fernández, secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, en torno a la política de paz y desarme en Venezuela, a través de nuestra web www.telesurtv.net. Telesur, nuestro norte es el sur. 7.000 millones de personas, 250 países y 60 minutos. De lunes a viernes, Telesur presenta Dossier, el resumen informativo de la jornada con la agudeza periodística de Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Dossier, de lunes a viernes. Momento de deportes en edición central. Los brasileños Felipe Gómez y Daniel da Silva ganaron la presea de oro y plata de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 respectivamente en la categoría de 200 metros lisos clase T11 reservada para invidentes. Gómez, acompañado por su guía Leonardo Sousa, marcó el mejor tiempo de la final con 22.97 segundos. Silva quedó solo 2 centésimas por detrás de su compatriota con marca de 22.99. El angoleño José Saboyo fue tercero. En la prueba de los 400 metros categoría T46, el representante de Austria, Günther Menzinger, se llevó la presea de oro tras detener el crono en 48 segundos y 45 centésimas. En esa competencia, Latinoamérica subió al podio a través del brasileño Johansson Nascimentos, quien acumuló 49 segundos y 21 centésimas. La tercera posición fue para el representante Lanka Bebda. Por su parte, Daniela Velasco selló la presea número 9 en Londres 2012 para México, marca de 58.5 en la categoría T12, 400 metros. Velasco quedó por detrás de la ucraniana Oksana Burgochov, quien registró 56.69 para la plata, mientras que la francesa Asia Jorini se subió a lo más alto del podio con crono de 55.39. En los 100 metros pecho masculino, el brasileño Daniel Díaz reafirmó ser el favorito para la gran cita paralímpica tras agenciar un nuevo oro con un crono de 1 minuto 32 segundos y 27 milésimas, con el que impuso el récord mundial. El podio tuvo otro representante sudamericano. Hablamos del colombiano Moisés Fuentes García, quien se llevó la presea de plata con diferencia de 4.65, mientras que el bronce quedó en manos del español Ricardo Ten.
Por la representación cubana, Lorenzo Pérez Escalona consiguió la primera presea de los antillanos en la natación paralímpica de Londres al colgarse el medal de plata en la especialidad de 50 metros libre categoría S6 con un tiempo de 30.04 segundos, 1.47 de diferencia con el ganador del oro, el chino Kyun Yu, y por encima de la medalla de bronce del chino también Tao Shen. Entre tanto, el brasileño André Brasil ganó la medalla de plata en la carrera de los 100 metros espalda categoría SB4. El nadador de 28 años ya había ganado presea de oro en los 100 metros mariposa de estos Juegos Paralímpicos. El primer puesto, entre tanto, fue para el estadounidense Justin Sharp, quien solo hizo 10 centésimas de segundos menos que Brasil, y la presea de bronce al final para el canadiense Ben Hutt. Con esto despedimos los deportes aquí en Edición Central. Continúen con Tatiana y con Rey. Feliz noche para todos. Chao. Gracias, Víctor. Comenzamos Noticias de la Cultura. Comenzó en Argentina la 11ª edición del Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Se trata del único festival en el país con entrada gratuita dedicado a los niños y adolescentes. Con una amplia convocatoria, a través de una programación clasificada por edades, se presentarán más de 120 títulos de largometrajes y cortometrajes de ficción y animación, realizados por directores reconocidos, niños y jóvenes de escuelas de cine y video. Las películas que nosotros seleccionamos, diríamos, nos guiamos por un criterio de calidad que es integral, contempla tanto los aspectos artísticos como los aspectos de contenidos y los valores que se transmiten. Esperamos que estas películas luego sirvan a los docentes para encarar trabajos de análisis y debate en las aulas, que les aporten a los chicos, que aporten a su crecimiento, a su desarrollo cultural y educativo. El festival también ofrece un interesante programa de actividades paralelas dirigidas a docentes, investigadores, cineastas, estudiantes de artes audiovisuales y público en general. Sé que es algo enriquecedor para poder seguir fortaleciendo nuestros proyectos, nuestra actividad diaria. Ellos se sienten muy entusiasmados, así que bueno, parece que va a ser un lindo desafío también para poder implementar después lo que veamos hoy acá en el aula con nuestras actividades diarias. Nueva Mirada tiene como objetivo contribuir al desarrollo cultural y educativo, promoviendo la diversidad cultural, así como los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes. Se empieza a construir una nueva concepción de lo que deben ser las sociedades y fundamentalmente a partir de la infancia y la niñez, ¿no? Que es el lugar en donde uno comienza a transmitir aquellos conceptos y aquellas ideas y aquellos valores sobre los cuales después va a ir sosteniendo y cimentando una sociedad que sea realmente inclusiva, democrática, plural y fundamentalmente solidaria. Una vez más, el Festival de Cine Nueva Mirada pone el foco en obras audiovisuales de calidad que no han sido distribuidas en nuestro país, colaborando en la formación de las nuevas generaciones. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires. Momento de hacer de nuevo una pausa muy breve en la edición central de Telesur Noticias. Pero usted no se vaya, pronto regresamos. En Sala A, Laura, una película brasileña acerca del drama de una actriz desempleada. La Sirga, la historia de una joven colombiana que huye de la violencia. Un documental mexicano relaciona una ciudad con su música. Tijuana, los sonidos del norte. El joven director Boris Peters Leal hace un homenaje a la vejez y a su abuela en Leontina. Sí, siempre digo yo celebraba como el león. A tus espaldas, un filme ecuatoriano que retrata los altibajos de la sociedad quiteña. Jorge Chicaiza Cisneros, así me bautizaron. Solo, por Sala A. Este sábado, en Sala A.
él se desata de nuevo un proceso de diálogos encaminado a la consecución de la paz en nuestra patria. Una noble y legítima aspiración que la insurgencia colombiana defiende desde hace ya medio siglo. No podemos seguir siendo un país con uno de los conflictos internos más largos del planeta y el último del hemisferio. No podemos dejar que sigan naciendo nuevas generaciones, como la mía, que no conozcan un solo día de paz. Imágenes y testimonios de la intención del gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país, de las FARC, para dialogar sobre un acuerdo de paz en Colombia. Tras 5 décadas de conflicto armado, la pregunta es, ¿conseguirá calma y paz la población colombiana? Y otra pregunta, ¿cuál es la diferencia en ese intento? Así comenzamos al fondo de la noticia. En Marquetalia nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1966. En esos años se gestaban las autodefensas campesinas, cuando un grupo de trabajadores del campo esperaban y anhelaban que se respetaran sus tierras, a la espera de una reforma agraria que nunca llegó. Con el paso del tiempo y el recrudecimiento de las condiciones que oprimían a la población, un mayor número de personas se unieron a la lucha, fortaleciendo el movimiento insurgente. En la historia reciente del conflicto, un nuevo gobierno asumía en 2010, prometiendo diálogo con los grupos armados, pero un mes después que invocaba la búsqueda de la paz, la administración colombiana golpeaba a las FARC, abatiendo a su jefe militar Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, y luego a su máximo jefe, Guillermo León, alias Alfonso Cano. Mientras que Bogotá aseguraba el debilitamiento de la guerrilla más antigua de América Latina, estas bajas provocaron un cambio radical en su ofensiva y un inesperado fortalecimiento. En 2010, la Corporación Arcoíris reportó 1.947 ataques de la insurgencia en Colombia, pero en 2011, la ofensiva aumentó a 2.148. El pasado año difundió además que el número de caídos o heridos en combate por parte de los cuerpos de seguridad del Estado pasó de 2.320 en 2009 a 2.540 en 2010. Asimismo, se conoció que disminuyó la cifra de insurgentes de la FARC abatidos o lesionados, pero a pesar de las intensas confrontaciones, tanto el gobierno colombiano como las FARC han manifestado su disposición de alcanzar una paz negociada. Después de este contexto vamos al análisis. Nos acompaña desde Bogotá el analista político, docente universitario, estudioso del tema del conflicto armado colombiano, el doctor Alejo Vargas. Señor Vargas, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches para toda la audiencia de Telesur. Doctor Vargas, el presidente Santos decía que este acuerdo es diferente porque no tiene despeje de territorios y porque no hay cese de operaciones militares. Según lo que usted ha estudiado por su experiencia, ¿son estos dos hechos lo que marcan la diferencia con anteriores intentos de paz? Yo creo que esos dos hechos sí marcan la diferencia, pero además yo diría que hay otros dos que también marcan la diferencia. Este es el cuarto intento de un gobierno colombiano de llegar a un acuerdo de paz con las FARC. El primero del presidente Belisario Betancur, el segundo del presidente César Gaviria, con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, el tercero del presidente Pastrana, y este es el cuarto. Pero además de lo que señala el presidente, hay dos elementos que son muy importantes a mi juicio. Primero, el que en la agenda se introduzcan dos temas que son fundamentales. Uno, el tema del narcotráfico como parte de la agenda, los cultivos ilícitos, y dos, el fin del conflicto. Eso evidentemente en ninguna otra agenda había estado hasta el momento. Ahora, me parece que negociar en medio del conflicto en el exterior es una salida realista del gobierno y de la guerrilla, porque resuelve un problema que en el pasado fue muy complejo, y es un cese de operaciones militares que implica localización de las fuerzas, sistemas de verificación que hace que efectivamente la situación sea bastante compleja. Este acuerdo que han hecho el gobierno y las FARC permite de manera muy realista
que se avancen en las conversaciones en el exterior, independiente de que el conflicto siga. Ahora, lo deseable para los colombianos, que hoy sin duda tienen una esperanza de paz, es que ese nivel de la confrontación vaya reduciéndose a su mínima expresión. Brevemente, doctor Vargas, ese sin duda es un aspecto que puede ser visto como una confrontación, es decir, dialogar en medio de las balas, porque así ha sido en otros anteriores intentos. ¿Cómo analiza usted este escenario, teniendo en cuenta que el presidente Santos lo advertía y que son muchos que le apostarían al fracaso precisamente por ese aspecto en particular? Yo creo que en ese sentido, efectivamente, la diferencia con el pasado es que se negocia en medio de la confrontación, pero se negocia en el exterior. Eso es ya una ventaja. Pero tiene razón el presidente Santos al llamar a la comprensión de la sociedad colombiana, ya sea por operaciones de las FARC, como también por eventuales saboteos de otros actores, porque sin duda, en medio de la confrontación,